Mis amados hermanos, buenos días. Gracias a Dios que hoy podemos estudiar su palabra. Hoy es el primer domingo del año 2022 y vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestras vidas, en lo que Dios quiere para la iglesia. Y quiero darle gracias a Él porque nos ha dado a nosotros su palabra para saber lo que tenemos que hacer y no nos ha dejado perdidos, no nos ha dejado sueltos, no nos ha dejado sin una dirección. Entonces quiero darle gracias a Dios por eso y por la vida de cada uno de sus hijos, pensando en la iglesia en Cuenca, en la iglesia local. Quiero darle gracias a Dios porque Él tiene un plan para nosotros, así como para la Iglesia Universal, donde sea que se reúnen las iglesias en las diferentes partes, diferentes países. Se llama la iglesia local y Dios tiene el mismo propósito para cada uno de nosotros. Entonces, aunque eh, nosotros como iglesia en Cuenca tenemos este enfoque, es el mismo que tienen todas las iglesias a través de, o al menos es lo que Dios quiere para todas las iglesias en todo el mundo, ¿no? Entonces, quisiera que el día de hoy pensemos en ciertas cosas que se nos vienen a la mente al enfocarnos en un nuevo año y siempre eh, vemos el año nuevo como una oportunidad para tener propósitos y metas, pero realmente el mejor propósito que nosotros podemos tener es conocerle a nuestro Dios. Y es ahí que la iglesia está presente, es ahí que la iglesia eh, tiene un rol es importante en nuestras vidas y en lo que Dios quiere hacer con sus hijos, ¿sí? Entonces, quisiera que en este año nos enfoquemos en lo que Dios quiere para la iglesia, que es establecerla, que es hacer discípulos maduros que confían en la verdad, que conocen en Él, que le conocen a Él, que saben lo que Él quiere, ¿sí? Voy a tomar parte del estudio de estableciendo la iglesia para que vayamos estudiando poco a poco lo que Dios quiere para la iglesia y la palabra establecer también tiene que ver con madurar y estas dos palabras están tanto en el libro de los Hechos como en las epístolas pastorales, donde Pablo, al compartir con las iglesias, tenía el deseo de que ellos lleguen a la madurez espiritual, no ser niños fluctuantes como lo que pasó en Primera de Corintios, sino maduros, sólidos, que pueden tomar un alimento sólido que habla acerca de las verdades profundas de la palabra de Dios. Sí, y en este sentido, la iglesia está justamente con el propósito de que sus miembros sean maduros, es decir, que confíen en el Señor, que caminen por fe, no por vista. Ahora, sin referirnos a métodos, ni programas o forma de gobierno, sino más bien a lo espiritual, Dios quiere que la iglesia sea madura, es decir, sólida, esté establecida en la fe, esté firme en la verdad, no desviada por corrientes filosóficas que cada vez cambian, sino algo que permanece para siempre. Entonces, acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 1 y 2. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versos 1 y 2, Pablo muestra lo que hizo al mandar a Timoteo, tanto a la iglesia en Éfeso, y con el propósito de ayudarles, de que
de que la iglesia en Éfeso no se quede niña espiritual, inmadura, que no sabe lo que Dios quiere para su vida. Y en nuestro caso, para nosotros es seguir la dirección del Señor, y por eso Dios me ha puesto a mí como pastor maestro en la iglesia, y en cada iglesia local debe tener un pastor maestro que se enfoque en la verdad, pero nosotros tenemos eso, y en primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 1 y 2 dice lo siguiente: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La palabra confirmaros es muy importante porque tiene que ver con dar seguridad, con mostrar la verdad, con delimitar dónde están nuestras bases, quiénes somos. Y exhortaros, la palabra exhortar tiene que ver con regresar la mirada al lugar correcto. ¿Sí? Cuando el grupo de creyentes que son la iglesia, que tiene maduros, o más bien dicho, el grupo de creyentes que tienen el Espíritu Santo, que forman parte de la iglesia y se reúnen en un lugar específico, aunque tienen el Espíritu Santo, ya han nacido de nuevo, si no conocen la verdad, si no conocen lo que Dios quiere para sus vidas, si no conocen quién es Dios, entonces serán niños inmaduros y inseguros, sin que no podrán hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Entonces, por eso es tan importante lo que Dios hace. Y el propósito de Dios es que la iglesia aquí en esta tierra esté establecida, esté firme, esté madura para hacer su voluntad aquí en la tierra, para reflejar la vida de Jesucristo a través de sus miembros, y que Dios la utilice para compartir el Evangelio y compartir de Cristo Jesús donde sea que esté. Sí, entonces surge la pregunta para nosotros: ¿cuál es el diseño de Dios para la iglesia? Y tiene que ver con hacerle a la imagen de Él. Miren, por ejemplo, conmigo, un ejemplo que encontramos en las Escrituras de cómo se ve una iglesia madura, ¿sí? Un modelo que Dios nos da en las Escrituras de cómo esto es una foto de cómo una iglesia, ¿sí? Recuerden, la iglesia no son las cuatro paredes, no son el edificio donde se reúnen, sino los creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, y que cada uno de ellos forma parte del cuerpo y realiza la tarea a la cual ha sido designado. Y en sí, este es el diseño que Dios tiene para la iglesia. Miren conmigo en Efesios 4, 10, 11 al 16. Efesios capítulo 4, de los versículos 11 hasta el 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí es muy importante esta palabra, edificación. Si ve que edificar tiene que ver con poner un cimiento y seguir construyendo, ¿sí? Sobre eso. Dice, pero él dice que para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en sí la tarea del pastor maestro es esa, de edificar a los creyentes para la obra del ministerio, pero en cuanto a lo que son en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces sigo leyendo en el versículo 12, dice:
a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar es de suma importancia porque no quiere decir que no tiene errores, sino más bien que es madura, que es sólido, que está completa, que se ve a la manera como Dios la ve. Y Dios le ha puesto a estos hombres con el propósito de perfeccionar a los santos y cuando nosotros pensamos en esto, un nuevo creyente, un nacido de nuevo, tiene todo en los lugares celestiales, ha nacido de nuevo, ahora es rico en Jesucristo, pero como niño no conoce lo que es en Cristo Jesús y en lugar de depender en el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana y reflejar el amor de Dios, está basado en el yo, está basado en sí mismo. Entonces, la tarea de la iglesia o el propósito de la iglesia es perfeccionar a los santos y en ese perfeccionar a los santos tiene que ver con discipulado, tiene que ver con un crecimiento eh, maduro espiritual de los creyentes que conocen al Señor, que saben lo que son en Cristo Jesús y que dependen en el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, porque le conocen, porque es Cristo Jesús en el creyente. Entonces dice aquí, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para. Siempre la palabra para tiene como un propósito. Y a veces nosotros tratamos de ponernos propósitos y metas para el nuevo año y justo ahora eso es lo que hacemos, ¿no? Pero el propósito de Dios para el creyente tiene que ver, está relacionado con lo que Él quiere y es eh, para la obra del ministerio, es para hacer la voluntad de Él, para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, hay ciertos hombres, ¿no? Que tienen la tarea, o como por ejemplo el pastor maestro, de compartir la verdad, de ver que no se desvíen, así como también cada creyente necesita conocer de la verdad, ir creciendo en amor, en el conocimiento del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso tiene que ver para ser de bendición para otros, que le conozcan al Señor profundamente, cómo es Él, cómo Él actúa, qué es lo que Él ha hecho, su gracia, su misericordia, todos sus atributos, y vivir en base a esa verdad. Ahora, el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Sí, recuerdan que nosotros leímos en Primera de Tesalonicenses 3:2 que Timoteo fue enviado allá para confirmaros y exhortaros en cuanto a vuestra fe. Aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, a ver lo mismo, a descansar en que nuestra fe esté basada o vista como Dios ve las cosas. Y eso tiene que ver con su palabra, tiene que ver con quién es Él, con cómo le conocemos a Él, de lo que Él ha hecho, lo que somos nosotros en Él y ahora lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona que le conoce. Y por eso está la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo y tanto la palabra edificar está relacionada con el discipulado, porque es hacer o con propósito de que el cuerpo de Cristo, los creyentes, sean edificados, sean perfeccionados, vean las cosas como Dios las ve. Entonces dice aquí el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y tiene que ver con ver las cosas como Dios las ve, tiene que ver con el reflejo de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo controlando nuestras vidas
en hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que dependen en el Señor porque le conocen, y Dios utiliza a la iglesia así, ¿sí? A veces nosotros, o más bien dicho, tenemos una idea muy pequeñita de lo que es la iglesia, ¿no? Y siempre está basada en algo, en lo que yo debo hacer. Sin embargo, no tiene que ver con esto, el plan de Dios, sino más bien con lo que Dios ya ha hecho y quiere que nosotros conozcamos y dependamos en Él para que Él, a través de nosotros, haga la obra del ministerio. Entonces, miren conmigo lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, a un niño es fácil cambiar su manera de pensar, engañarle, pero a alguien maduro, sólido, no, ya sabe lo que quiere, sabe lo que debe hacer y no le cambia, ¿no? Entonces, en esto no estoy hablando acerca de ser tercos o necios, sino más bien de ser sensibles a la palabra de Dios, de conocer la verdad y por conocer la verdad, por conocer a Jesucristo, conocer a nuestro Dios, saber lo que Él quiere y por dependencia del Espíritu Santo irnos por ahí, irnos por lo que Él quiere, no por eh, una mentalidad mundana que rechaza la verdad, que rechaza a Dios, o controlados por la carne, que hace o demuestra que el yo, el egoísmo, el egocentrismo nuestro está mandando y no quiere nada con Dios, más bien regresar a lo que ya somos en Cristo Jesús, que por su obra terminada eh, en nuestras vidas, ahora dependemos de la verdad, porque Cristo Jesús murió, nosotros morimos juntamente con Él en la cruz, el hombre viejo tiene un lugar en el que debe estar y es en la cruz, es crucificado, es muerto, muerto y sepultado, ¿sí? Y ahora nosotros hemos resucitado y en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y vemos la vida de una manera diferente. Entonces, estos versículos del 11 al 16 nos muestran el diseño que Dios tiene para la iglesia. Y dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, aquí está esta palabra amor, que tiene que ver con una de las 9 gracias del fruto del Espíritu, que es amor. Ahora, esto no es como acciones separadas, sino todo, el fruto es uno solo, que se refleja de diferentes maneras, y el amor muestra, habla de la dependencia del Espíritu o el Espíritu Santo controlando nuestras vidas, y por eso dice, sino que siguiendo la verdad, si algo constante, algo diario, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Y esto es muy importante. Cuando uno se lastima, por ejemplo, estuve la semana pasada haciendo deporte y me lastimé no es que me lastimé, sino porque no estaba haciendo deporte antes, me dolían los músculos, ¿no? Entonces uno empieza a caminar diferente, pero otras partes del cuerpo te ayudan, ¿no? Otros músculos te ayudan para poder caminar. Y eso es lo que hace la iglesia. Mientras uno está débil, el resto que está fuerte ayuda a sostener, al resto ayuda a caminar, pero no para dejarle así inválido, sino tiene el propósito de perfeccionar a los santos, de que crezcan, que dependan del Espíritu Santo, y de eso se trata el establecimiento de la iglesia. De eso se trata el discipulado, de eso se trata el que crezcamos nosotros juntos en amor, en conocer la verdad, basados en la dirección que encontramos en las escrituras para hacer la voluntad de Dios
perdón, y de esa manera eh, estar controlados por el Espíritu Santo y que Dios utilice a la iglesia local para afectar a otros y afectar a nuestras familias, no solo ahora, sino por generaciones. ¿Sí? Eh, eh, todos los creyentes son importantes delante de Dios y Dios ha dado la tarea a la iglesia de cuidar de sus hijos. ¿Ya? Entonces dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y otra vez, la edificación en amor tiene que ver con la dependencia en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Eh, cuando nosotros hablamos de ver una iglesia madura, tendremos que responder a la pregunta, ¿qué quiere decir realmente establecer la iglesia? Y la palabra establecer la iglesia tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con hacer discípulos. Y el hacer discípulos tiene que ver con que conozcan al Señor íntimamente en quiénes somos en Cristo Jesús. Una vez que nosotros creímos, nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, viene a morar en nuestras vidas, pero necesitamos ahora conocer lo que somos en Cristo Jesús, lo que Dios nos ha dado ya. Sí, y el propósito de Dios para la iglesia es perfeccionar a los santos, ¿no? Para la obra del ministerio, y eso tiene que ver con que veamos las cosas como Dios las ve, y tiene que ver con ese proceso de discipulado. Entonces les voy a leer literalmente lo que el estudio de Estableciendo la Iglesia nos dice en la página 8. Dice, podemos decir sin temor a equivocarnos que estableciendo la Iglesia es discipulado y discipulado es estableciendo la Iglesia. Aunque por un lado la manera más común de discipular es predicar en contra del chisme, borrachera, el orgullo, la malicia, la mentira, y por otro, animar a los creyentes nuevos a que oren, que ofrenden, que sirvan en algún ministerio. Pero el verdadero discipulado tiene que ver con lo que acabamos de leer en Efesios 4 del 11 al 16. ¿Sí? Cada uno formamos parte de la iglesia, pero la iglesia tiene que estar ahí para guiarnos a la verdad, guiarnos a la madurez espiritual. Y Dios utiliza a los diferentes miembros para esto. Ahora, nadie que no conoce puede ayudar a otro, ¿sí? Alguien que no sabe puede tener buena voluntad, pero si no conoce al Señor, va a hacer daño a la iglesia, ¿sí? Y recuerden, los niños pueden recibir cualquier mentira y pensar que eso como verdad. Por eso está el pastor maestro, por eso está el grupo de creyentes maduros en la fe, que un día llegarán a ser ancianos, que cuidan de la iglesia, pero el propósito es que todos los creyentes lleguemos a conocerle a Él, ser discípulos del Señor. Entonces, el discipulado tiene que ver para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y esto tiene que ver con que tengamos una misma fe, un conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo, porque la meta final es Él, es ser como Cristo en nuestras obras, en nuestro caminar, en cómo nos comportamos, y eso es por dependencia en el Espíritu Santo. ¿Sí? Vivir controlados por el Espíritu Santo. Ahora, lo más equipados o discipulados que los creyentes estén o lleguen a ser en la iglesia, lo más establecida que la iglesia va a estar. Sí, y lo más establecida que la iglesia está, lo más equipados y discipulados que los creyentes estarán. Es decir,
Y una iglesia madura se refleja o se ve en familias establecidas en la verdad, que no están de un lado al otro, o más bien dicho, que conocen al Señor en base a la verdad, que están siendo discipulados y que están discipulando a otros, y es decir, son aprendices del Señor Jesucristo. No leen la Biblia únicamente para cumplir un propósito o decir, ya hoy día cumplí con mi tarea o con mi deber delante del Señor, sino están enamorados del Señor, la vida cristiana es su vida, es Cristo en ellos, es como Cristo no puede estar separado de Dios, así un creyente que depende del Espíritu Santo no puede hacer otra cosa que pensar en lo que Dios piensa, porque le conoce. ¿Sí? Por ejemplo, miren conmigo dos versículos importantes para nosotros que nos ayuda a entender que no se trata simplemente de presentar la verdad y ahí dejarla y esperar que los creyentes actúen en base a eso, sino en esto que nosotros vemos en el diseño de Dios para la iglesia, involucra a cada miembro y cada miembro depende del uno del otro. Pero cuando estamos en la carne, somos egoístas, somos egocéntricos y un egocéntrico no piensa nada más que en sí mismo. No le importa ayudar a otros, no quiere eso, ¿no? Más bien, por ejemplo, si ponemos a dos niños pequeños y el uno está con un juguete y otro viene y ¿qué va a hacer? Le quita, no va a compartir, dice, oye, toma aquí, yo también tengo otro juguete, préstame el tuyo y yo te comparto el mío. No hace eso, sino le quita y llora, ya se berrinches, ¿no? Pero en cuanto a la iglesia, no se trata de nosotros simplemente decir, sean espirituales, ¿sí? O decir, la Biblia dice que debemos ser maduros y dejarlo ahí, esperar que la gente sea madura. No, el discipulado es un ministerio muy serio, toma tiempo, toma el involucrarse personalmente, involucrar la vida con otra persona para que conozca al Señor. Y por eso está la iglesia local. Por eso la iglesia tiene su valor. Miren, por ejemplo, lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15. Miren algunos versículos conmigo, ¿ya? 2 de Timoteo, capítulo 2 y el verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese procura con diligencia es no dejarlo para el final, no dejarlo para el último, no dejarlo como la última cosa de mi vida. ¿Sí? Un niño hace eso, ¿no? Un niño espiritual va a la iglesia cuando puede, lee la Biblia cuando puede, y cuando puede, nunca, nunca tiene tiempo porque siempre hay otras cosas más importantes. Por eso la tarea de un pastor, maestro, es procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vean conmigo también otro versículo en Hebreos capítulo 5 y el verso 12, de cuán importante es el cuidar de otros. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Cuando en una iglesia no existe un discipulado,
pasan años, han escuchado varias verdades de la palabra de Dios, pero no saben cómo ponerlas juntas, concatenarlas. eh, no saben dónde Dios pinta en el cuadro. Piensan que todo es en base a nosotros, que yo tengo que ser maduro, yo tengo que hacer esto por mis propias fuerzas. Y no es así. Por eso está la iglesia, para que conozcamos a nuestro Dios. Debe ser la iglesia el lugar donde como dice en 1 de Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Un lugar donde se enseña a Cristo Jesús, donde conocemos a Él. Sí, esa palabra discípulo y enseñanza son muy importantes, porque los discípulos que le conocen a Él pueden decir a otros, mira, vamos hacia allá, vamos a conocerle al Señor. Perdón. Y en ese sentido es que está la iglesia para cuidar de otros, ¿ok? Entonces, miren conmigo una cita escrita por F.J. Hugel en cuanto a esto. Dice, no hay requerimiento, ningún requerimiento en el Nuevo Testamento que no cause inmediatamente que el nuevo creyente entre en un dilema. Ya sea que cese de moverse en la esfera de lo puramente natural, muera a la vida carnal, muera al yo y encuentre en el Cristo resucitado una nueva vida, o si no, fracase como cristiana. Y es verdad, es totalmente cierto. Si es que todo lo que hacemos vemos las cosas no con una mente renovada, sino todo de una manera natural de ver las cosas, seguiremos siendo carnales y seremos un fracaso como creyentes en base a lo que Dios quiere. Tal vez en base al mundo o en base a una mentalidad mundana, muy exitosos, muy religiosos, pero no en lo que Dios quiere, es de ser a la imagen de Jesucristo, eh, de estar en la unidad de la fe, es decir, ver las cosas como Dios las ve y todos juntos así viendo las cosas como Cristo Jesús las ve. ¿Sí? El propósito del cristiano es nacer para crecer hasta la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios para la iglesia, no solamente en el 2022. Siempre ha sido ese el propósito. ¿Ya? Miren conmigo, hermanos amados, aquí en Filipenses capítulo 2 y el versículo 8, muestra cómo nosotros formamos parte de este propósito de Dios para la iglesia, y es que los creyentes, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo, pero el momento que estamos en la carne o sin conocerle a Él, estamos como alguien que está lastimado, que en lugar de apoyar al resto, causa dolor al resto del cuerpo. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, este servicio solo es producto o reflejo de la vida de Jesucristo controlando nuestras vidas. Alguien que sirve en el hogar, alguien que sirve a su familia, alguien que sirve en la iglesia, porque le conoce, porque depende del Espíritu Santo, ahí sirve. En caso contrario, está en la carne y no sirve. Si por más actividades que haga, no sirve, no ayuda al propósito de hacernos a la imagen de Jesucristo. ¿Ya? Y lamentablemente en la iglesia local hay muchos que están abandonados, que son huérfanos espirituales porque no conocen. Sí, y por eso Dios utiliza a los creyentes.
a los discípulos que le conocen a Él, que dependen en el poder del Espíritu Santo para cuidar de la iglesia. ¿Ya? Miren conmigo, Colosenses capítulo 2 y en los versículos 6 y 7. Estos versículos son muy importantes porque hablamos acerca de cómo empezamos la vida cristiana y y cómo debemos permanecer en la vida cristiana. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, que es por fe, por confianza en Él, por lo que Él ha hecho, por la obra de Él. Y dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, confirmados en la fe, maduros, sólidos en Él. Ya. Quiero compartir con ustedes una cita de J.B. Stoney que habla acerca de la tarea de los creyentes en la iglesia. Y en esta cita de J.B. Stoney, él toca los versículos de Juan 21, del 15 al 17, que quiero leerles primero. Dice Juan capítulo 21, o el Evangelio de Juan, capítulo 21, y los versículos del 15 al 17. Aquí nosotros vemos el momento cuando Jesucristo pide a Pedro el cuidar de sus ovejas. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿sí? Y esto fue solamente posible para Pedro una vez que él entendió, le conoció al Señor Jesucristo como Dios Todopoderoso. En Hechos capítulo 2, cuando recibe el Espíritu Santo y Dios le utiliza tremendamente a Pedro porque le conocía al Señor. Y eso es lo que hace Dios con un creyente que, que es discipulado en la iglesia, que Dios le muestra, le enseña, que Dios utiliza a otros para cuidar de los creyentes y cuidar de la iglesia. Ahora, la cita que quería contarles de J.B. Stoney dice lo siguiente. La prueba más grande de nuestro amor hacia Cristo es que cuidemos de aquellos que le pertenecen a Él. Si me amas, apacienta mis ovejas. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Dios con Pedro le vio desde antes de ser creyente crudo, pero él le vio en Cristo Jesús, le vio en él y Dios le utilizó tremendamente para cuidar de la iglesia, como lo que hace hoy día con nosotros. Y por eso en la iglesia local, esa es nuestra tarea, el discipular, es que le conozcan a él, sabiendo que ellos o otras personas van a cuidar de otros también. ¿Sí? Eh, otra autora que entiende bien las verdades de nuestra muerte y nuestra corresurrección con Jesucristo y la obra terminada de Él es Ruth Paxson, y ella dice lo siguiente en cuanto al establecimiento de la iglesia. La vida cristiana no es solamente una vida convertida, ni una vida consagrada, sino que la vida de Cristo, sino que es la vida de Cristo en el creyente. Es el deseo profundo del Señor Jesucristo de encarnarse en el creyente, es decir, de Él hacer su voluntad aquí. Él ama a otros, Él sí cuida a otras personas. Él conoce al Padre y Él en el creyente utiliza a la iglesia local, utiliza a los creyentes discipulados, maduros, firmes, sólidos, en el diseño que Dios ha puesto para la iglesia, de estar unidos en la fe,
para hacer su voluntad, ¿sí? Y por eso tan importante este nuevo año en el que podemos pensar en el propósito que Dios tiene para la iglesia y es de establecernos, es de que Él en nuestras vidas, por el control del Espíritu Santo, refleje la vida de Jesucristo. Es que le conozcamos como Él le conoce, que veamos las cosas como Él las ve, que hemos muerto al hombre viejo, a la naturaleza pecaminosa, y ahora, por el poder del Espíritu Santo, porque le conocemos, vivimos en dependencia de Él. Y Dios utiliza a otros creyentes, ¿sí? Como la cita que leímos, ¿no? Alguien que ama al Señor va a estar preocupado por la iglesia, va a estar preocupado por lo que a Dios le preocupa. Sí, en muchos lugares hay un como un enfoque erróneo, ¿no? De cosas que son correctas. Por ejemplo, es bueno leer la Biblia, es bueno ofrendar, pero ese no es el enfoque de la iglesia, ¿sí? El enfoque de la iglesia es conocer a nuestro Dios, que Él a través de nosotros obre y por el Espíritu Santo refleje su vida. Cristo dio todo lo que tenía, dio su vida. Un creyente que depende en él, valora a la iglesia en la parte económica, valora a otros, invita a otros a su hogar para que le conozcan, está siempre preocupado de los que no conocen al Señor Jesucristo, de compartirles la verdad, pero eso es su vida, ese es Cristo en la persona y eso es lo que Dios está haciendo en la iglesia local, ¿sí? Entonces, en este año, mis amados hermanos, tenemos una oportunidad tan linda de ver lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Y les invito a que participemos activamente en el establecimiento de la iglesia local en Cuenca, como a otros hermanos en iglesias que vean esto, ¿no? Y si podemos nosotros ser de ayuda en algo, pues estamos listos también, pero para estar listos necesitamos crecer nosotros, ¿ok? Hermanos amados, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por lo que Él está haciendo y que eh, les deseo un feliz año guiados por la palabra de Dios, enfocados con lo que Dios quiere, es eh, viendo las cosas a la luz de la verdad, eh, creciendo en el contexto de la iglesia local, eh, como discípulos del Señor. ¿Sí? Saludos, hermanos amados.